Hola, te saluda Raquel Tur, que me da mucho gusto que me acompañes aquí en mi estudio bíblico Nuevas Fuerzas. El día de hoy vamos a empezar un nuevo tema que he titulado El Gran Médico. Y sé que este tema será de gran bendición. Si necesitas sanidad física o necesitas sanidad emocional, te invito a que los escuches. En el transcurso de este estudio vamos a estar viendo cuál es la voluntad de Dios respecto a la sanidad. Yo creo que uno de los más grandes estorbos que hay para que la gente reciba sanidad de Dios o reciba la provisión de sanidad es porque muchos no conocen qué es lo que dicen las escrituras respecto a este tema, qué es lo que Dios dice respecto a este tema y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Querrá Dios que estemos enfermos? ¿Quién es el que envía enfermedad? ¿Es acaso Dios que nos envía una enfermedad, una prueba para que crezcamos espiritualmente? Porque en las escrituras vemos que Dios permitía que gente enfermara. Veremos la historia de Job, veremos también el aguijón de la carne de Pablo. Así que sé que este estudio será de gran bendición para ti. Si conoces a alguien que necesite sanidad física o que necesite sanidad emocional, te invito a que lo compartas porque sé que van a recibir revelación de la voluntad de Dios para sus vidas. Y hoy voy a empezar, obviamente, desde el principio. Voy a empezar en el libro de Génesis. Quiero que veamos el plan de Dios, el plan original de Dios, cómo es que Dios creó todas las cosas. Y también aquí vamos a ver cuál es la raíz de la enfermedad, qué introdujo enfermedad, corrupción, destrucción, muerte al mundo. ¿Fue Dios? Vamos a verlo. En las escrituras, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, vemos que Dios creó todas las cosas en una manera perfecta. Me gusta imaginar, cuando leo la palabra de Dios, me gusta imaginar y ver dentro de mi corazón las cosas que dicen las escrituras. Y yo imagino que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a la mujer, los creó perfectos, eran seres perfectos. Es algo que nosotros no podemos quizá entender o comprender, porque hemos crecido, hemos vivido en un mundo donde hay corrupción, donde hay muerte, y es difícil de imaginar un lugar donde no hay muerte, donde no hay destrucción, donde no hay corrupción. Pero así fue como Dios creó todas las cosas. Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó alimento para el hombre, Dios creó un hogar perfecto para el hombre. En otros estudios hemos visto que el corazón de Dios, la razón por la cual Dios creó todas las cosas es por el deseo de tener una familia. Dios es amor, no solamente contiene amor, no solamente da amor, su corazón, su esencia es amor. Y cuando uno ama, el deseo de nuestro corazón es el poder derramar nuestro amor sobre otros y obviamente el recibir que eso sea recíproco en nuestras vidas. Y Dios creó al hombre con ese deseo. Él quería tener una familia. Él quería tener comunión con los hombres. Es por eso que las escrituras nos dicen en Génesis 1:26 que Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Sabes que tú y yo, la humanidad, tiene estampada la imagen de Dios, tiene impresa la imagen de Dios dentro de su ser, dentro de nuestro ser. Nos creó de tal manera que podamos tener comunión con el Dios Todopoderoso. No hay otro ser en la creación que pueda tener comunión con Dios. No hay otro ser en toda la creación que pueda expresar amor, que pueda expresar lo que hay dentro del corazón para su creador, ante el creador. Es maravilloso. Y volviendo a cómo Él creó todas las cosas, en Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, dice que Dios mismo vio toda su creación y dijo que era bueno en gran manera. Dios creó todas las cosas en una manera perfecta. Era bueno, era perfecto, había armonía, había paz, estaba lleno de su presencia. Todo lo que Él creó estaba lleno de su esencia.
Maravilloso. Un hombre y una mujer perfectos, sin corazones quebrantados, sin traumas, sin que tuviera una mancha siquiera. Era una perfección completa. La manera en que Dios creó el cuerpo humano, un cuerpo que es maravilloso, todos esos sistemas que pueden funcionar en una manera perfecta, tan bello, tan hermoso. Y Él fue el que lo creó y ese fue el plan desde el principio y es el plan hasta el final. ¿Y cómo es que puedo saber esto? Si has leído las escrituras en el libro de Apocalipsis, el último libro de las escrituras, se nos dice que todo será restaurado, perdón, de esta manera, que todo volverá a ser de esta manera, donde no hay más muerte, donde no hay más corrupción, donde Él es la luz que alumbra, ni siquiera el sol será necesario, porque Él es que alumbra esta nueva ciudad, donde su pueblo, donde su familia vive eternamente y para siempre en un estado de perfección. Es maravilloso. Ese ha sido el plan de Dios desde el principio y es el plan que Dios tiene para ti y para mí, para la humanidad, hasta la eternidad. Y bueno, aquí vemos qué es lo que sucedió. He visto que muchos piensan, bueno, alguien, un creador, si es amor, ¿cómo es que pudo haber creado algo tan hermoso, algo tan maravilloso, haber creado un cuerpo tan perfecto y al mismo tiempo crear lo que lo destruye, lo que hace que duela, lo que hace que se corrompa, lo que hace que odie, que se oscurezca? Pero ¿quién fue el que introdujo esto al mundo? ¿Quién introdujo la muerte al mundo? ¿Quién introdujo la corrupción al mundo? Vamos a verlo en las escrituras y quiero que abras tu Biblia. Como siempre les digo, tengan sus Biblias para que puedan verlo ustedes mismos, que lo lean. Fe viene por el oír por la palabra de Dios y es buenísimo poder escucharla y poder verla. En el capítulo de Génesis 2:17, el versículo 17 dice, Dios les estaba dando una orden y les estaba advirtiendo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa palabra morirás en el hebreo significa en morir, morirás. Era algo continuo. Y no significaba que Adán y Eva iban a morir inmediatamente, que iban a caer muertos, colapsar y morir, dejar de existir. No, nosotros sabemos por la historia, podemos leer el libro de Génesis y vemos que no cayeron muertos, pero algo sucedió. Muerte realmente es separación. En ese momento fueron separados de la vida abundante de Dios. Fueron separados de esa conexión que tenían con la fuente de vida, con la fuente de luz. Y Dios se los advirtió. Dios les dijo, si ustedes comen de este árbol del conocimiento del bien y del mal, van a ser separados. Y no es que Dios los estuviera castigando, era una advertencia, así como nosotros lo hacemos con nuestros hijos o con niños pequeños. Nosotros les decimos, no estés brincando ahí en la esquina de la cama porque te puedes caer y puede que te golpees la cabeza. ¿Y qué es lo que sucede? El niño se pone a brincar y luego se cae y se rompe la cabeza. Eso no significa que nosotros causamos que se abriera la cabeza, que se golpeara la cabeza. Nosotros simplemente les advertimos, si tú haces esto, esto es lo que va a suceder. Y eso es lo que Dios estaba haciendo. Dios les dijo, si tú comes de este árbol, esto es lo que va a suceder. Te preguntarás quizás por qué es que Dios puso ese árbol en el centro del jardín del Edén para tentar al hombre. Y realmente no fue tentación. Dios puso ese árbol en el centro del jardín del Edén simplemente porque Dios no es alguien que obligue a una persona a amarlo. Él nos dio el poder de decidir. No, Dios no obliga a que alguien se someta a Él. Él nos ha dado el poder de decidir.
si vamos a creerle, si vamos a honrarlo o si vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y es precisamente eso es lo que hicieron el hombre y la mujer en el jardín del Edén. Pero hay otro personaje aquí en esta historia. Aquí vemos a Satanás, a esa serpiente que fue la que vino a engañar a Eva y que puso en duda la integridad de Dios, la integridad, la fidelidad de la palabra de Dios. ¿Cómo es que lo hizo? Aquí tengo en mi Biblia en el capítulo 3 de Génesis, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comas de él ni lo toquen para que no mueran. Esa serpiente vino a poner en duda lo que Dios les había dicho. ¿Y qué es lo que dijo? Ay, no te vas a morir, al contrario, vas a ser como Dios, nada te va a pasar. Pero, ¿qué es lo que el enemigo hace? El enemigo es el mismo de ayer, es el mismo y tiene las mismas artimañas el día de hoy. Y hoy en nuestras vidas cristianas podemos ver las escrituras, podemos ver lo que Dios ha declarado acerca de su voluntad y qué es lo que Él viene a hacer. Viene a hablar a nuestros oídos, ¿a qué? A causar duda de la integridad de la palabra de Dios. Es lo mismo. Pero saben, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y cuando nosotros decidimos confiar en esa palabra de Dios, no hay poder de Satanás, no hay poder de la serpiente que pueda hacer que corrupción entre en nuestras vidas. Pero sigamos aquí viendo en Génesis, en el capítulo 3, vamos a ver qué es lo que sucedió inmediatamente después de que habían comido de este árbol. Y quiero mostrarles, porque la religión te dice, Dios estaba enojadísimo y los echó, es porque ellos se separaron de él y Dios los echó. Realmente nosotros si leemos lo que dice la palabra de Dios, ahí podemos ver que Dios, después de que habían comido de ese árbol, de ese fruto, del conocimiento del bien y del mal, Dios vino y los buscó como lo hacía todas las tardes. Los estuvo buscando y ellos se escondieron. Obviamente nosotros sabemos que Dios conoce todas las cosas, no le tomó por sorpresa lo que habían hecho. Él sabía y aún los estaba buscando. Y en lugar de salir y decir, la regamos, como decimos en México, nos equivocamos, perdónanos, ¿no? Empezaron a culpar, es que fue la mujer que tú me diste, es que fue la serpiente que tú pusiste, es que es esto, es que es lo otro. Dios no se apartó del hombre, Dios buscó al hombre porque lo amaba. Y la razón por la cual Él echó al hombre fuera del jardín del Edén es porque no solamente estaba un árbol ahí del conocimiento del bien y del mal, también había un árbol que producía o que daba vida eterna. Y si el hombre comía de ese árbol de la vida eterna en ese estado de corrupción, redención no hubiera sido posible. Y pensarás, bueno, para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios de orden y en la manera en que Él establece las cosas, Él no las quebranta. Ahí puedes ver la estabilidad y puedes ver la integridad de su palabra. Él no quebranta su palabra, aun aunque Él le duela. Él le dio al hombre autoridad y potestad sobre la tierra, creó una casa para el hombre, creó una casa para su familia y el hombre la entregó, le dio esa autoridad al enemigo. Y Dios no vino a quitarles esa autoridad, porque Dios lo había establecido, porque así Dios lo había dicho y así fue, aunque le costó. Le costó el venir a redimir a su pueblo, venir a redimir a sus hijos, venir en la carne a salvarnos. Es maravilloso. Veamos en Génesis en el capítulo 3, versículos 17 al 19, y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de la mujer
y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldición entró al mundo, no porque Dios haya creado la maldición, maldición entró al mundo a causa de que el hombre escuchó a esa serpiente que puso en duda la integridad de nuestro Padre Celestial. Y ahí entró la muerte. Si continuamos leyendo esos versículos, dice, y esto harás hasta que vuelvas a la tierra. Muerte natural. Es aquí en este momento cuando el pecado entró, que muerte entró al mundo. Y es que con esa muerte entró odio, entró destrucción, entraron tinieblas, entró opresión, entró esclavitud a Satanás, entró enfermedad, entró dolencia, entró toda la corrupción, todo lo que nosotros podemos ver que vino a destruir y a corromper la creación perfecta de nuestro Padre Celestial. Aquí podemos ver qué introdujo la muerte, qué introdujo la fuente de enfermedad, de dónde proviene, de esa separación de la fuente de vida de nuestro Padre Celestial. Pero ¿por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Porque es necesario, es importante conocer de dónde, cuál es la fuente de la enfermedad, cuál es la fuente de la destrucción que estamos experimentando, porque así como cuando hay una agua contaminada, es importante saber de dónde proviene esa contaminación, porque si no removemos la fuente de la contaminación, seguiremos tomando un agua que va a continuar contaminando nuestro cuerpo, enfermando nuestro cuerpo. Pero al saber la fuente, si por ejemplo hay un animal muerto, donde está el depósito de agua que estamos bebiendo, es necesario remover a ese animal, es necesario limpiar esa fuente y entonces podemos seguir bebiendo de esa agua. Y eso es precisamente lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. La humanidad se había perdido a causa del engaño de Satanás, pero el plan de Dios no había cambiado. Nunca ha cambiado. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 14, dice, lo que Dios hace es perpetuo. Y ese plan de Dios no cambió. Y es por eso que inmediatamente después de que esa maldición fue declarada, inmediatamente después de que Dios habló con el hombre y la mujer, inmediatamente después Él declaró a la serpiente que vendría un redentor, quien destruiría su autoridad y su dominio, golpeándole en la cabeza. Esto es lo que Satanás introdujo al mundo. Dios le declaró ahí mismo que vendría Él mismo a redimirnos, a salvarnos. El Salmo 107, versículo 20, es uno de mis versículos favoritos. Dice ahí la palabra, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y nosotros sabemos en Juan, en el capítulo 1, que dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En el versículo 14 dice, y esa palabra encarnó y vimos su gloria, la gloria como la del único Hijo de Dios. Esa palabra de vida vino a rescatarnos, esa palabra de vida vino a hacer una limpieza en esas aguas, esa palabra de vida vino a reconectarnos a la fuente de vida. Y esa fuente de vida, aunque muchos dicen que es solamente para redención de pecados o para limpieza de pecados, para que cuando muramos vayamos al cielo y no vayamos al infierno. La redención que Jesús vino a producir, vino a darnos en su muerte, sepultura y resurrección de los muertos, incluye todo nuestro ser. A Dios le importa todo nuestro ser. Somos seres tripartitos. Somos un espíritu que tiene un alma, emociones, pensamientos, entendimiento, voluntad.
y vivimos dentro de un cuerpo, este cuerpo. Y a Dios le importan las tres partes de tu ser. A Dios le importan las tres partes de mi ser. Jesús vino a redimirnos, a redimir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y la palabra de Dios nos dice que el derramamiento del espíritu, del cual estaremos hablando en otros estudios, fue para que nosotros recibiéramos las arras, que es las primicias de aquello que vendrá en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Quiero que veamos este versículo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Este versículo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fíjense bien, está hablando de ser santificados, apartados en todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Para qué? Darle gloria a Dios. En estudios que voy a estar haciendo próximamente, ahí vamos a ver que cuando Jesús sanaba a los enfermos, la gente glorificaba a Dios. Se nos ha dicho muchas veces que estamos glorificando a Dios por medio de la enfermedad y sin embargo, si leemos los evangelios en la historia de Jesucristo, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos ver que en toda instancia en que Jesús trajo sanidad o proveyó sanidad para una persona, daban gloria a Dios. Y eso no ha cambiado. Nosotros damos gloria a Dios cuando recibimos la provisión de sanidad. Damos gloria a Dios cuando recibimos esa provisión de paz, cuando recibimos aquellas cosas que Jesús ha obtenido para nuestra vida, para nuestra redención. No solamente el perdón de pecados, no solamente la liberación de la condenación a causa del pecado, sino también esta redención que nos da sanidad, esa redención que nos da libertad de temor. Dice la palabra de Dios que en otros tiempos teníamos temor al que reinaba sobre la muerte, esto es el diablo. Él es el que reinaba y esa muerte reinaba sobre la tierra. Y aún sin embargo, por medio de Jesucristo hemos sido liberados. Quiero recordarles este versículo en el cual Jesús puso una línea divisoria. Se encuentra en Juan 10:10. Este versículo dice: el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para darte vida y dártela en abundancia. Y ahí veo una separación de las obras de las tinieblas a la obra de Jesucristo, lo que Él vino a hacer por nosotros. Satanás viene a robar nuestra paz, viene a robar nuestras fuerzas, viene a robar habilidad, viene a robar nuestra provisión, nuestra herencia, nuestra porción, pero Jesús vino a darnos una vida abundante. Y no solamente es para el mañana, cuando vayamos al cielo, es para aquí y ahora en esta tierra. Amén. Y pues bueno, este es el estudio del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ti. Quiero recordarte que la palabra de Dios nos dice en Efesios 1:5 que nosotros fuimos predestinados para ser adoptados de nuestro Padre Dios. Tú le perteneces a Dios, eres hijo de Dios, eres un hijo adoptivo de Dios y los hijos adoptivos son amados, son buscados, son deseados. Dios siempre ha anhelado tener una relación íntima contigo. Dios siempre ha anhelado el que tú le conozcas y el que Él conocerte, pasar tiempo contigo como lo hizo con Adán y Eva. Y si tú no has entregado tu vida a nuestro Señor, si tú no has aceptado
esta salvación tan grande que Jesús vino a proveer para nosotros por medio de su muerte, sepultura y resurrección. Yo te invito a que hagas esta oración y que digas, Señor, recibo esa salvación que tú has obtenido para mí. Yo creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios y creo que Dios te levantó de la muerte y ahora no solamente eres mi Salvador, eres también el Señor de mi vida. Amén. Pues bueno, nos vemos a la próxima y espero que compartas este estudio y sé que es de bendición. Bye bye.